Buen día, hoy vamos a conversar sobre el embarazo gemelar, como siempre recomendándoles la lectura de su libro Embriología Humana Integrada en la segunda edición, en este caso el capítulo 10, en el cual se aborda placenta y además el embarazo gemelar. Podríamos decir que el embarazo gemelar se presenta en uno de cada 80 embarazos, algunos refieren que es el 1%, uno de cada 100 embarazos, y que en los últimos años ha aumentado su frecuencia debido al auge de los procesos de reproducción asistida. También tendríamos que decir que la etiología del embarazo gemelar es heterogénea con un importante componente genético en el cual se han llegado a describir en familias un patrón de herencia autosómico dominante. Así es que nosotros tenemos que el embarazo gemelar se puede producir por dos posibilidades. Digamos que uno es el embarazo monocigótico y el otro es el disigótico. En este caso, el disigótico, vamos a tener que dos ocitos, como se puede observar allá, son fecundados por dos espermatozoides, produciendo en principio dos mórulas, dos blastocistos, y se produce una implantación, en este caso en el fondo uterino, en lugares separados, podríamos decir, no cercanos, y esto nos lleva a un embarazo gemelar bicorial, una placenta, otra placenta, biamniótico, digamos, dos bolsas amnióticas. Entonces este sería un embarazo gemelar disigótico, bicoriónico, biamniótico. En algunos casos, la implantación puede ocurrir muy cerca, como la estamos observando aquí. Aquí estarían dos mórulas, podrían ser dos blastocistos, y al estar tan cerca nos puede producir que las placentas estén fusionadas. Entonces ellas están cerca, pero no tienen intercambio vascular entre ellas, y en la ecografía se podrían confundir como si el embarazo fuera monocorial biamniótico, pero no, es un embarazo gemelar bicorial biamniótico. En este caso, pues para el ejemplo sería disigótico. La otra posibilidad es que tengamos un embarazo gemelar monocigótico, en que el producto de la concepción se origina en un único óvulo y un único espermatozoide. Entonces, dependiendo del momento en el que se produzca la separación celular, podemos tener diferentes posibilidades de la corionicidad y la amnionicidad en el embarazo monocigótico. Entonces, cuando la separación se produce, como tenemos aquí, entre el momento cero de la fecundación y el día 3, entonces nosotros vamos a tener, digamos, dos mórulas, dos blastocistos, y así vamos a terminar produciendo un embarazo gemelar monocigótico, bicorial, biamniótico. En este caso acá pues, se muestran las placentas fusionadas, pero recordando que no tienen comunicación vascular y son bicoriales biamnióticos. Cuando esa separación celular ocurre en el estadio de blastocisto entre el día 4 y el día 7, entonces lo que vamos a tener es que este embrioblasto, digamos que serían las células que están aquí, estarían rodeados de la masa celular externa, van a generar un único corión frondoso, ¿sí? Van a generar un único corión, y entonces este embarazo sería monocorial, ¿sí? En este caso, esta cavidad que se ve aquí es la cavidad coriónica o saco, o algunos en ecografía lo describen como saco gestacional, pero miren que aquí tenemos una cavidad amniótica, un disco germinativo, en este caso bilaminar, y un saco vitelino. Entonces, tendríamos que en este caso, en el que el producto de la concepción hizo una separación del embrioblasto entre el día 4 y el día 7, se me genera un embarazo monocorial biamniótico, habiéndose originado en un embarazo monocigótico. Cuando esta separación ocurre entre el día 8 y el día 12, digamos que esto es un poco más tardío, digamos que es en la segunda semana, en la cual yo estoy generando el disco germinativo bilaminar, en donde en principio tenía el hipoblasto, y de esa masa celular externa de esa masa celular interna, perdón, voy a generar el epiblasto. También estoy creando la cavidad amniótica, que sería esta azul que tendríamos aquí.
Y esto me va a llevar a que se genera un corión único de la masa celular externa y voy a generar una única bolsa amniótica para producir un embarazo gemelar monoamniótico. Entonces sería en principio monocigótico producido por un único óvulo, un único espermatozoide, monocoriónico, monoamniótico. Cuando esta separación se produce más tardíamente, por allá después del día 13, pues lo que tenemos es que hacia el final de la segunda semana, en la tercera semana, lo que estoy separando, lo que estaría separando es un disco germinativo bilaminar tardío o un disco germinativo trilaminar. Entonces, como esta separación se produce tardía, pues estos gemelos pueden estar unidos en lo que se denomina los embarazos siameses. Entonces, nosotros, digamos, haciendo un pequeño resumen, pero ahora poniéndole un poco más de números a estos embarazos gemelares, pues nosotros vamos a tener que se pueden producir, se pueden generar por por dos óvulos, dos espermatozoides y los denominaremos disigóticos. Y esos que están allá, digamos, del lado de acá, estos embarazos gemelares disigóticos son 2/3 partes de todos los embarazos gemelares. Entonces hay una ley que se denomina la ley de los tercios, en donde 2/3 partes son embarazos disigóticos. Recuerden, los embarazos disigóticos serán bicoriales, biamnióticos. La otra tercera parte de los embarazos gemelares van a ser los monocigóticos. Entonces, si nosotros tuviésemos 100 embarazos, 33 de ellos serían monocigóticos, un óvulo, un espermatozoide. Y continuando con la ley de los tercios, una tercera parte de esa tercera parte del total de los embarazos gemelares, pues serían monocigóticos, pero bicoriales, biamnióticos. Entonces, si nosotros tuviésemos 100 embarazos gemelares, 66 serían disigóticos, bicoriales, biamnióticos. 33 serían monocigóticos y de esos 33, una tercera parte, en ese caso serían 11, serían monocigóticos, bicoriales, biamnióticos. ¿Sí? El mismo ejemplo lo podríamos hacer con, no con 100, sino con 1000 embarazos para que los números, pues digamos que nos puedan cuadrar en los ejemplos subsiguientes. Entonces, de esa tercera parte que eran monocigóticos, pues 2/3 partes van a ser monocoriales, o sea, se genera una sola placenta, un solo corión, 2/3 partes. De esos, el 99% van a ser monocoriales biamnióticos. Entonces, si nosotros dijéramos que de esos embarazos gemelares monocigóticos, ahora monocoriónicos, el 99% van a ser biamnióticos, pues diríamos que de esos 23, pues más o menos 22, pues corresponderían a esta estructura monocorial, biamniótico, como ya dijimos, monocigóticos. Y el otro 1%, pues serían monocigóticos, monocoriales, monoamnióticos. Si nosotros lleváramos el número 100, lo lleváramos a 1000, pues estaríamos diciendo que 660 serían disigóticos. Estaríamos diciendo que 330 serían monocigóticos, que de esos 330, 110 serían monocigóticos, bicoriales, biamnióticos. Y a su vez, de esos 230, el 99% de los 230, o sea, 227 serían monocoriales biamnióticos. Y los restantes serían monocigóticos, monocoriales, monoamnióticos. Por lo tanto, pues nos corresponderían a los otros 3 embarazos, ¿cierto? Entonces, digamos que esas son frecuencias que hay que calcular y estimar dependiendo del libro, cómo nos está mostrando el total de los embarazos únicos
y dobles, en este caso gemelares, o si solamente nos está hablando de los embarazos gemelares, como es el ejemplo que yo les he traído aquí. Otra pregunta que a veces resulta es que si yo tengo un embarazo gemelar que es bicorial, biamniótico, ¿qué porcentaje de ellos sería disigótico o qué porcentaje de ellos sería monocigótico? Entonces, si nosotros hacemos ese juego de los números, pues nos va a producir que de los embarazos bicoriales, biamnióticos, el 85% son disigóticos y el 15% van a ser monocigóticos. En ecografía siempre va a ser un reto cuando se identifican dos fetos, un embarazo gemelar, dos embriones, cuál es la corionicidad y la amnionicidad. Entonces, en el ejemplo que tenemos aquí a su derecha, pues vamos a tener que se observa con claridad dos bolsas amnióticas, inclusive se observan allí los dos embriones. Pero aquí está una membrana divisoria, pero en medio de esa membrana divisoria se observa un tejido que es hiperecogénico, lo cual nos está sugiriendo que hay una proyección de tejido en medio de las dos bolsas amnióticas y eso es conocido como el signo de lambda que podemos ver allí y esto es patognomónico de los embarazos gemelares bicoriales biamnióticos. Cuando tenemos que el embarazo, cuando observamos el signo de T, como vemos aquí, esta sería la porción vertical, digamos la línea vertical de la T y acá tendríamos la porción horizontal de la T, nos va a sugerir que aquí hay una única placenta, un único corion, aquí tendríamos dos bolsas amnióticas y que ese será un embarazo gemelar monocorial biamniótico. Recuerden que acá nosotros tenemos un embarazo gemelar bicorial biamniótico, que el 85% de los casos puede ser disigótico y en el 15% de los casos monocigóticos. Siempre que encontramos embarazos monocoriales, biamnióticos o monoamnióticos, necesariamente el embarazo es monocigótico. En este caso acá, lo que tenemos es un embarazo donde se observa dos embriones, uno aquí, otro acá. Aquí podemos ver un saco vitelino, no observamos una membrana divisoria por ningún lado, por lo tanto este será un embarazo monocorial, monoamniótico. Son los menos frecuentes dentro de los embarazos gemelares. En ese contexto, nosotros tendríamos que decir que en el ser humano el embarazo múltiple genera un importante número de pacientes, una importante frecuencia de patología. De pronto otros mamíferos están mejor preparados para tener embarazos múltiples con 3, 4, 5, 6 embriones o fetos. Sin embargo, en los seres humanos, digamos, ya el embarazo gemelar per se produce un importante número mayor de pacientes con patologías que comparando con los embarazos únicos. Entonces, entre ellos tenemos el parto pretérmino, los recién nacidos de productos de embarazos gemelares tienen una pobre adaptación neonatal, tienen mayor dificultad pues, para adaptarse a respirar, tienen mayor frecuencia de hipoglicemia, tienen pobre succión, entre otros procesos anómalos en la adaptación neonatal. Tienen con mayor frecuencia restricción de crecimiento intrauterino, que puede ser de uno o de los dos fetos. Hay mayor frecuencia de anomalías congénitas comparado con los embarazos únicos, como les decía, uno de los dos gemelos se puede morir, inclusive podemos tener embarazos gemelos siameses, perdón, podemos tener que hay el síndrome de transfusión feto-fetal en los embarazos gemelares monocoriales biamnióticos o monoamnióticos y el gemelo acardio también se puede presentar. Entonces, como estábamos hablando ahora, digamos que los embarazos, los gemelos siameses son muy poco frecuentes, los libros lo refieren como uno en 200.000, otros refieren que su prevalencia es de 1 en 1.000.000. Entonces, como esto es una separación tardía, digamos que podría ser después del día 13, digamos en la tercera semana, y en ese momento estamos con el disco germinativo trilaminar, lo que podríamos tener es que esa unión pudiese estar en diferentes lugares. Podrían ser toracópagos, en algunos casos pues la unión es en el tórax, que también puede incluir partes, órganos abdominales,
y podrían tener un único corazón o podrían compartir parcialmente el hígado, por poner un ejemplo. También tenemos los piópagus, que pues están unidos por la pelvis, o los craniópagus, unidos en este caso por el cráneo, como podemos ver aquí. Este sería un caso extremo donde hay unos gemelos acoplados en donde esta separación fue tardía, fue por allá tardía hacia el final probablemente de la tercera semana, y en esta imagen de la izquierda podemos ver cómo se observan dos corazones, por supuesto en su imagen, perdón, esa sería su imagen de la derecha y esta sería la imagen de la izquierda, se pueden observar dos cabezas, pero además de eso podemos ver en esta radiografía que hay dos columnas vertebrales, ¿sí? Pero a su vez solamente tenemos una pelvis y pues en este caso vemos que hay dos miembros superiores, dos miembros inferiores en lo que se han denominado los gemelos acoplados y que también tiene una frecuencia bastante menor, digamos, se habla solo de algunos casos reportados en la literatura. Esta es una de las famosas historias de la medicina en cuanto a de los gemelos Chan y en Bunker, los cuales nacieron en el siglo XIX en Xi'an, lo que hoy es Tailandia. Por eso a los gemelos unidos se les denomina siameses en honor, digamos, a estos gemelos que sus padres eran chinos y luego fueron traídos como esclavos a Norteamérica y digamos que estuvieron en Norteamérica trabajando en un circo. Luego ellos compraron su libertad y establecieron familias. Cada uno se casó con una mujer y tuvieron 21 hijos. Uno de ellos tuvo 11 hijos, el otro tuvo 10 hijos y tenían por particularidad que las casas de las dos familias estaban relativamente cerca y vivían 3 días en una casa, 3 días en la otra y luego tenían un día en que no compartían con esas familias para, digamos, descansar de las situaciones familiares y tenían, digamos, como pacto que cuando tenían relaciones sexuales íntimas, por supuesto, con su pareja, el otro debía estar pensando en otra cosa para no vincularse pues a la actividad en particular. Una de las enfermedades que puede presentarse en los embarazos gemelares monocoriales, biamnióticos o monoamnióticos, es el síndrome de transfusión feto-fetal, en donde hay un desbalance en esa placenta por comunicaciones arterioarteriales, venosas o arteriovenosas, como se puede observar aquí, en donde tenemos digamos, un sistema azul, aquí tenemos un sistema rojo. Estas comunicaciones que son arteriovenosas producen que haya un desbalance y mayor volumen sanguíneo, mayor cantidad de glóbulos rojos van hacia un feto. En este caso este recibe más y se pone pletórico, digamos que tiene una hemoglobina elevada, mientras que el otro que recibe menos volumen sanguíneo se hace anémico. Entonces esto va produciendo una serie de cambios que han sido descritos por el doctor Quintero en 5 estadios. Entonces, el feto que tiene más volumen tiene polihidramnios, es exceso de líquido amniótico, mientras que el que recibe menos tiene oligohidramnios, menos líquido amniótico. Claro, el feto receptor va a tener una vejiga distendida, produce más líquido amniótico, mientras que en el otro está ausente. En la medida en que esos estadios van avanzando, pues digamos que está empeorando el cuadro. El Doppler fetal se pone anormal. Por ejemplo, en el feto anémico se aumenta el índice de la velocidad pico en la arteria cerebral media, lo cual sugiere que hay anemia. Y se puede producir hidropesía en el feto receptor, en el cual hay una acumulación excesiva de líquido por una falla cardíaca y se puede llegar a presentar muerte de uno de los dos fetos. Para estos embarazos gemelares con este tipo de enfermedades como el síndrome de transfusión feto-fetal, hay intervenciones para corregir, eliminar este tipo de comunicaciones, por ejemplo, a través de la fetoscopia láser. Otra de las patologías que pueden ocurrir es lo que se ha denominado la secuencia de perfusión arterial invertida en gemelos y producir un gemelo acardio. Que este gemelo que tendríamos aquí es un gemelo que no tiene corazón,
por eso sería un gemelo acardio. Además no tiene el polo craneal, donde no tiene cabeza y no tiene miembros superiores. Lo que ocurre aquí es que el otro gemelo, que se denomina bomba, evidentemente tiene corazón. La sangre oxigenada le llega de la placenta, como normalmente ocurre, a través de la vena umbilical, produce toda la circulación fetal y se devuelve poco oxigenada por las arterias umbilicales hacia la placenta. Y a través de una comunicación entre estas sistema arterial del gemelo bomba con el gemelo acardio, la sangre poco oxigenada iría por las arterias umbilicales, a veces hay solo una arteria umbilical, hacia el gemelo acardio, sangre pobremente oxigenada. Entonces, cuando llega allá, pues esta masa, digamos, en principio, pues va a consumir el poco oxígeno que tiene y los pocos nutrientes y la va a devolver a través de la vena umbilical aún más desoxigenada. Y en la placenta vuelve y se oxigena, digamos, y recibe nutrientes y va nuevamente hacia el gemelo bomba. Entonces, digamos que este tipo de circulación del gemelo acardio es contraria. ¿Por qué? O reversa, porque la sangre iría del feto hacia la placenta por la vena umbilical y esto debería ser en sentido contrario. Y de la placenta hacia el gemelo acardio a través de las arterias, cuando normalmente lo que debe ocurrir es lo contrario, por eso se denomina secuencia de perfusión arterial invertida. Entonces, en medio de ese proceso, pues podemos tener variedades de presentación de ese gemelo acardio, que en principio puede ser una masa en donde no se identifican claramente extremidades, no se identifica cabeza, pero en esas variedades, en este caso en el gemelo acardio acefalus, pues no hay cabeza, no hay miembros inferiores, no hay miembros superiores, en algunos puede haber miembros inferiores. El acardio acumus, en el cual solo se ha formado la cabeza y no hay un polo caudal. En el acardio anses, en el que existe una cabeza rudimentaria pero poco desarrollada. En algunas ocasiones puede haber algo de corazón, ¿sí? O algunas estructuras rudimentarias, pero que no son suficientes para producir un adecuado bombeo en ese feto, digamos, acardio. Este es un caso que reportamos de un embarazo gemelar en el cual se veía un único miembro inferior y no se podía establecer la lateralidad como si fuera un feto sirenomélico. Había una porción rudimentaria de la cabeza y todo se observaba, digamos, como esta masa hidrópica que están ustedes observando aquí. También podemos tener dentro de estas patologías bastante particulares lo que se ha denominado los gemelos homocigóticos discordantes, en los que pues, uno de los dos gemelos tiene una anomalía congénita, inclusive podrían tener un cariotipo diferente, pero en casos de embarazos gemelares monocigóticos, en los que sí un único óvulo y un único espermatozoide produjeron el embarazo gemelar, pues estos deberían tener un material genético idéntico y estos deberían ser idénticos. Entonces, en este caso, pues vamos a mostrar un caso en el que esta cabeza que se puede observar aquí se ve adecuadamente formada de un embarazo temprano, aproximadamente de unas 13 semanas. Se ve bien el cráneo fetal, los ventrículos en los cuales están los ventrículos adecuadamente formados, donde están los plejos corideos, y arriba donde tenemos que no está bien formada la calota, no se ve adecuadamente el cráneo. Entonces, aquí en este video podemos ver que el feto de arriba está adecuadamente formado, mientras que el feto que se observa aquí abajo, en la porción craneal, no se ve bien una calota, digamos, redondeada, y se observa tejido. Vamos a ver si por aquí se detiene, por aquí vemos un tejido que está flotando, digamos, encima de donde debería estar la cabeza, lo cual correspondería a tejido encefálico, y ese tejido encefálico estaría pues no protegido por la estructura ósea craneana y estaría flotando en el líquido amniótico y podría estrellarse contra las paredes uterinas y destruirse, o el líquido amniótico podría lisarlo y destruirlo. Digamos que aquí está ese tejido encefálico que les digo que está flotando por fuera de una caparazón ósea, que en este caso sería el cráneo, y que nos estaría
existiendo. Entonces, ¿por qué esto puede ocurrir? Si son un embarazo monocigótico, donde el material genético es igual. Entonces, esto se puede explicar porque cuando se produce la división celular, pues podemos tener que por errores, por ejemplo, mitosis, errores en mitosis, una de las células que está en división celular produjera una segregación de los cromosomas, para este caso un ejemplo el cromosoma 21, anómalamente, entonces sus dos células hijas, una tendría un cromosoma 21 de más y la otra tendría un cromosoma 21 de menos. Esta última pues moriría porque las células humanas toleran muy poco el defecto de material genético, en este caso la falta de un cromosoma 21, pero la otra podría seguir haciendo mitosis con 3 cromosomas 21. Y al hacer mitosis con 3 cromosomas 21, en uno de los dos gemelos podría presentarse una mayor frecuencia de células con cromosomas 21, digamos un síndrome de Down. En este caso, pues para el ejemplo, podrían ser todas las células y tener un gemelo con un material genético, en este caso en el cromosoma, totalmente normal y en el otro gemelo con un síndrome de Down. También podemos tener problemas en la replicación. Entonces, cuando se está haciendo mitosis, aquí tenemos, digamos, el ciclo celular, donde tenemos un cromosoma que para poder llegar a hacer mitosis, primero tiene que replicar su material genético. En otras palabras, hacer síntesis de material genético. Entonces, si bien la primera, una de esas células en ese embarazo gemelar que están produciendo la separación para un gemelo o para el otro, una de esas células en uno de los dos gemelos produce un error en la replicación, entonces nosotros podríamos tener una cadena molde que está bien constituida, pero la otra cadena que se hizo por la replicación, entonces en este caso en una de las dos cromátidas tener una mutación, en este caso una variante molecular que podría ser dañina y producir una enfermedad monogénica, para este caso en uno de los dos gemelos, y esto podría estar en mosaicismo o en todas las células. Entonces esa sería una segunda explicación de por qué uno de los dos gemelos pudiese tener una enfermedad genética y el otro no, a pesar de los dos provenir de un único óvulo y un único espermatozoide. También podemos tener alteraciones en la impronta, en donde en uno de los dos gemelos unos genes son activos y otros inactivos, pero en el otro gemelo tener que por procesos anómalos, genes que no debieron activarse se activaron o genes que no debieron inactivarse se inactivaron y esto presentar una enfermedad genética secundaria a trastornos de metilación. El otro ejemplo clásico será en un embarazo gemelar donde las dos fetos son femeninos y hay dos cromosomas X y estos se inactivan o activan aleatoriamente en cada uno de los fetos. Entonces, uno de los dos fetos femeninos inactiva el cromosoma X que heredó de su padre y no, digamos, en mayor proporción que el que heredó de su madre. Y en la otra gemela se produce el fenómeno de inactivación en sentido contrario. Entonces, estos patrones de metilación, donde uno de estos dos cromosomas es más activo en una gemela que en el otro, nos producirá que estas dos gemelas pudiesen tener unas diferencias fenotípicas importantes, en este caso enfermedades relacionadas con locus de genes ubicados en los cromosomas X. Entonces, digamos que en términos general, en la población, digamos coloquialmente, se dice que los mellizos, ¿cierto? Entonces, los mellizos, la gente hace referencia a dos hermanos que nacieron el mismo día de la misma madre, pero no hacen referencia coloquialmente, no se hace una diferenciación hacia si ese embarazo gemelar es monocigótico o disigótico o si es monocorial, biamniótico, monocorial, monoamniótico. Entonces, en algunas, digamos, regiones del país le pueden decir mellizos a los monocigóticos, en otras regiones le dicen mellizos a los disigóticos y entonces allí no hay consenso. Por lo tanto, nosotros, digamos que en medicina haremos referencia a embarazos gemelares disigóticos, dos óvulos, dos espermatozoides tan parecidos como dos hermanos, monocigóticos de un óvulo
un espermatozoide que en condiciones normales tienen su material genético idéntico y son muy parecidos fenotípicamente. Podemos hablar de la corionicidad, monocoriales, monoamnióticos, monocoriales biamnióticos, bicoriales biamnióticos. Así es que el término mellizo se lo dejamos a la gente sin que se haga diferenciación en estas particularidades, pero nosotros, digamos, siempre demos referencia en estos términos. Entonces, recordándoles que cuando hay un embarazo gemelar se considera que es un embarazo, que la paciente es una embarazada de alto riesgo y tenemos que hacer protocolos especializados como más frecuente hacer ecografías, siempre intentar identificar cuál es la corionicidad y la amnionicidad del embarazo gemelar, hacer ecografías de detalle anatómico, hacer ecografías seriadas para intentar detectar tempranamente patologías como el síndrome de transfusión feto-fetal o restricción de crecimiento intrauterino y hacer protocolos especializados para que le vaya bien tanto a la gestante, a la mujer, como a los fetos. Bueno, nada, recordándoles siempre la lectura de su libro Embriología Humana Integrada y no decimos mellizos, gemelos. Gracias.